Hoy es un domingo especial, porque hace un mes, el primer domingo de marzo, varias iglesias en nuestro distrito de las Asambleas de Dios apartaron un domingo para hablar acerca del llamado de Dios durante sus servicios. Y nosotros como iglesia, por cuestión de calendario, decidimos, en lugar de hacer eso en marzo, decidimos hacerlo hoy, en este domingo. Hoy vamos a hablar acerca del llamado de Dios. Yo en el primer servicio estaba aquí parada yo durante la alabanza y yo decía al Señor, Señor, gracias porque tú me llamaste. ¿Cuántos están agradecidos que Dios nos ha llamado? El llamado de Dios es para todos. Quizá algunos están aquí y pregunten ¿qué es el llamado? El llamado es una invitación. Y Dios nos ha invitado a todos, primeramente, a estar en relación con Él. Y de ese llamado nos ha dado tareas específicas a cada uno de nosotros. Si nosotros queremos saber nuestra razón de ser, yo sé que esta es una pregunta que tiene toda la gente en algún momento, o la mayoría, ¿por qué estamos aquí? ¿Con qué propósito? Y si queremos saber nuestro propósito, nosotros tenemos que mirar a nuestro Creador. Porque Él nos creó, así que Él sabe por qué nos creó. Y Él nos creó con ese propósito de estar en relación con Él, de conocerle a Él y también de darle a conocer. Nosotros hoy vamos a ver el llamado de Moisés en capítulo 3 de Éxodo. Pero antes de leer este pasaje, quiero darles un poco del contexto. El nombre Éxodo quiere decir salida. Éxodo significa salida. Y este libro registra cómo Dios sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Cuando comienza el libro, Israel había estado en Egipto por 430 años y estaban sufriendo bajo la presión del enemigo. El enemigo los tenía bajo la esclavitud y ellos levantaron un clamor a Dios. Dios los vio sufriendo y Dios tuvo compasión de ellos y Él decidió sacarlos de la esclavitud. Y Él llamó a un hombre llamado Moisés para ser usado para sacarlos de Egipto. En capítulo 1 de ese libro, nosotros vemos cómo el pueblo, a pesar de la presión del enemigo, ellos se estaban multiplicando, prosperando. ¿Cuántos saben que cuando nosotros estamos en Cristo, nuestras vidas, dice la Biblia que nuestras vidas están escondidas en Cristo? O sea, aún que el enemigo nos ataca, si nosotros caminamos cerca de Cristo y bajo su autoridad, la bendición de Dios está con nosotros. Sea lo que sea las circunstancias. Y Israel prosperaba y crecían, se multiplicaban aún bajo la presión. De tal forma que el faraón tenía miedo. Y él decía, cada varón que nace, cuando nace un niño, tienen que echarlo en el río Nilo. Si es una niña, puede vivir, pero si es un varón, tenían que echarlo en el río Nilo. ¿Pueden imaginar? Los que son papás, imaginen que nace el bebé y te dicen, tienes que echarlo. Si es varón, que lo echen en ese río con los cocodrilos. La mamá de Moisés, cuando Moisés nació, la mamá de Moisés lo vio y lo vio hermoso. Por 3 meses lo esconde, pero ya no podía esconderlo. Así que ella decide ponerlo en una canasta y allí pone esa canasta junto a la orilla del río Nilo. Y sabemos que Éxodo nos dice que la hija de Faraón llega allí al río para bañarse y ella lo ve y tiene compasión de él. Así que la hija de Faraón decide adoptar a Moisés y es ella, no es la mamá de Moisés, pero es la hija de Faraón que le da el nombre Moisés. Moisés quiere decir sacar. ¿Por qué le llama eso? Porque ella lo sacó del agua.
Dios estaba cuidando la vida de Moisés y ha cuidado nuestras vidas. Aún antes de conocer a Dios, Dios te miraba, tenía compasión de ti. ¿Cuántos saben que es por su gracia y misericordia que estamos aquí hoy? Él cuidaba a Moisés porque tenía un plan. Y el plan era aún más grande que simplemente bendecir a Moisés. Aunque eso era parte, él quería usar a Moisés. Él lo sacó del agua para que luego Moisés pudiera sacar al pueblo. Moisés vivió 120 años. Y nosotros podemos dividir su vida en 3 partes. La primera parte, él pasó 40 años en el palacio, como príncipe en el palacio. Pero allí en esos 40 años Dios le estaba preparando para un propósito. Él estaba aprendiendo el protocolo del palacio. Cuando luego él tenía que regresar y hablar con el faraón, él ya sabía cómo uno habla con la gente de Egipto. Ya sabía la cultura porque pasó esos 40 años en el palacio. Pero cuando nosotros llegamos al capítulo 3, es la segunda etapa. Él ya no está en el palacio, está en el desierto. Y ha estado ahí un buen rato. ¿Cuántos han pasado por desiertos en la vida? Él ha pasado por 40 años en el desierto, cuidando las ovejas de su suegro. Ni siquiera sus propias ovejas. Y allí en esta porción, él está en el desierto pasando un día que parece un día ordinario de trabajo. Él tiene 80 años. No sé si hay alguien aquí con esa edad, pero a veces nosotros pensamos que cuando hablamos del llamado de Dios, nosotros pensamos, eso es para jóvenes. Hermanos, el llamado de Dios es para todos. Si tienes 10 años, 20 años, 30, 50, 80, Moisés tenía 80 años cuando el Señor le llamó a sacar el pueblo de Egipto. Esos años en el desierto no fueron años perdidos. ¿Cuántos saben que Dios puede usar todo para que nosotros podamos servirle a Él y cumplir su propósito? Yo sé que si nosotros tuviéramos el tiempo de escuchar las historias, cada uno podría contar de tiempos difíciles que Dios te sacó de eso. Pero te puedo decir que Dios te sacó de esa situación, de esas tinieblas con un propósito. Dice la palabra que Dios nos sacó de las tinieblas y nos llevó al reino de su luz con un propósito. Nos ha sacado así como sacó Moisés. Pero aquí cuando llegamos a esta porción, Moisés ha pasado 40 años. Y aquí lo encontramos en el monte Horeb, Sinaí, el mismo lugar donde él luego recibe los 10 mandamientos. Horeb significa desolado. Vamos a leer y después vamos a orar. Dice versículo 1, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tus calzados de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores.
pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares de Cananeo, de Eteo, de Amoreo, de Fariseo, de Heveo y de Jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto la presión con los que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es siempre útil. Padre, yo pido una unción fresca. Yo pido tu gracia. Padre, que nuestros corazones estén abiertos, que nuestros oídos estén atentos, Señor. Te damos, Señor, toda nuestra atención. Padre, yo pido, Señor, que seas tú quien ministras en esta mañana y todo para tu gloria. Amén. Amén. Les quiero contar brevemente el testimonio de mi llamado personal. Cuando yo me gradué de la escuela, yo entré en un tiempo de crisis. Yo sabía desde mi juventud que Dios me había llamado al ministerio. Yo cuando era niña, yo recibí a Cristo. Mi abuela me había llevado a la iglesia. En un servicio yo recibí a Cristo como mi Señor y Salvador. Pero a los 14 años yo realmente hice una decisión firme de entregar mi vida a Cristo. Y muy poco después yo tenía una certeza. Es difícil explicarlo en palabras, pero había en mi corazón una certeza. Dios me ha llamado al ministerio. Pero mi pregunta era, ¿qué? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a estudiar? ¿Qué es lo que, cómo? ¿Dónde? Y siempre yo tenía angustia acerca de esa pregunta. Quería saber los detalles de ese llamado. Cuando yo me gradué de la escuela, yo quería estudiar en la Universidad de las Asambleas de Dios, pero yo tenía una beca completa a la Universidad Secular, Mississippi State. Me ofrecieron pagar todo y hasta que me pagaron para estudiar allí en esa universidad. Así que yo tenía ese conflicto. ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que estudio? Y en eso un misionero llegó a nuestra iglesia y él me dijo, Mayra, tienes esta oportunidad. Lo que yo te recomiendo hacer es que tú estudies en la universidad secular y al mismo tiempo tú puedes estudiar en el Instituto Bíblico por distancia. Bueno, allí no era en línea, allí entonces era con cartas. Ahora es en línea, ¿verdad? Que estudian, pero en ese entonces era con cartas. Así que yo estudiaba en el Instituto Bíblico por medio de distancia al mismo tiempo que yo estaba estudiando en la universidad secular. Yo estudié 2 años sin decidir cuál iba a ser mi carrera. Y eso era un asunto que cada semestre me angustiaba. Yo decía, aquí estoy, yo sé que Dios me llamó, pero yo no sé qué debo estudiar, yo no sé qué decisión tomar. Y un día yo estaba limpiando mi cuarto en la universidad y yo recuerdo, estaba limpiando el piso y en ese momento yo como cansada, frustrada, decía, bueno, olvídalo todo. Como que me daba ganas de tirar la toalla. Y en esa noche nosotros teníamos una reunión de oración. Y yo fui a esa reunión y había una hermana de la ciudad que venía a orar por los estudiantes. Y cuando ella oró por mí, me dio una palabra profética de parte del Señor y me dio varias cosas. Pero entre las cosas que me dijo, Dios te llamó a ser un lady preacher, una predicadora. Y yo siempre había aprendido que cuando alguien dice, Dios dice, no hay que creer todo, ¿verdad? Uno tiene que probar. Así que yo tenía la actitud de, bueno, vamos a ver si es cierto. Yo regresé a mi casa, de donde yo estoy, y mi pastor un domingo por la mañana, él me dice, Mayra, yo quiero que prediques esta noche. Así que yo crecí
Yo crecí cuando estaba con mi abuela siempre nos enseñaba lo que el pastor te pide. Cuando nos pide ayudar, vamos a ayudar. Si hay tiempo de oración, allí vamos a estar. Si nos dice hay que ayudarle con la clase de niños, allí vamos a estar. Si nos dice limpiar la iglesia, vamos a apoyar. Así que eso fue la manera que yo crecí con mi abuela. Así que cuando él me pidió hacerlo, aunque yo me sentía muy incómoda y incapaz de hacerlo, yo decía, pues sí, pastor, yo lo hago. Así que a los 19 años comencé a predicar y predicaba yo por varios años y hasta que yo reconocí, yo sí soy una predicadora, ya estoy predicando. Terminé el instituto bíblico al mismo tiempo que terminé la universidad secular. Y Dios me dio un corazón para las naciones. Yo sé que el domingo pasado, no sé si recuerdan, el misionero nos hizo esta pregunta. Nos hizo la pregunta, ¿qué es lo que quebranta tu corazón? Porque cuando nosotros nos acercamos a Dios, nuestros corazones comienzan a alinear con su corazón. Y lo que quebranta el corazón de Dios comienza a quebrantar nuestros corazones. Y lo que a mí me quebrantaba el corazón era ver a personas de diferentes naciones que no conocían a Cristo. Es lo que todavía quebranta mi corazón. Dios me dio ese corazón para las naciones. De hecho, yo sabía dos cosas. Yo sabía, aunque no sabía específicamente dónde, cómo, nunca me imaginé siendo pastora de una iglesia hispana aquí en Longview. Pero yo sabía dos cosas como joven. Yo sabía, uno, tenía que aprender mi Biblia y dos, yo tenía que aprender español. Así que como yo sabía que Dios me había llamado, dije, bueno, me voy a preparar. Hermanos, Dios llama a todos y es con un propósito. Él quiere usar lo que Él ha puesto en ti para ser de bendición para otros. Cuando el pueblo de Dios hizo ese clamor ante Dios, hubo un llanto en ellos. Hermanos, hay necesidad alrededor de nosotros. ¿Cuántos lo saben? No se trata solo de ti. Claro que Dios quiere bendecirte, pero Él quiere bendecirte para que tú seas de bendición para otros. Él ha puesto personas alrededor de ti que tienen una necesidad que tú puedes suplir, que necesiten de lo que Dios ha puesto en ti. En versículo 1 de Éxodo 3, Moisés pasando lo que parecía como un día ordinario en el trabajo. Después de 40 años cuidando esas ovejas. Allí en el desierto me imagino que no hay mucho que ver, ¿verdad? Pero de repente él ve esa zarza. Y la zarza está, hay un fuego en medio de la zarza. Y no es el fuego que llama la atención de Moisés. Es que el hecho de que hay fuego, pero la zarza no se está consumiendo, no se está quemando. Hay algo sobrenatural que está pasando aquí. ¿Cuántos saben que Dios tiene una manera de capturar nuestra atención? Él tiene una manera de atraernos hacia Él. Y es lo que Él está haciendo con Moisés en este desierto. Dios nos habla. La manera principal que nos habla, ¿saben qué es? Por medio de la palabra. Así que, ¿quieres escuchar la voz de Dios? Lee la Biblia. Nos habla de varias formas, pero la manera principal es a través de la palabra. Aquí habló a Moisés de una manera sobrenatural. En versículo 2 dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Cuando dice el ángel de Jehová, esto es la presencia de Jesús en el Antiguo Testamento. Los teólogos llaman eso una teofanía. ¿Qué es eso? Es la presencia de Jesús en el Antiguo Testamento. El Señor le aparece a Moisés en medio de esta zarza. ¿Y qué es lo que dice? Dice que Moisés miró
y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Algo que me ha captado la atención cada vez que yo leo la historia de Moisés es lo que dice al final de su vida. Cuando él muere a los 120 años, en Deuteronomio dice que hasta el día que él murió, él pudo ver con claridad. Tuvo una visión clara toda su vida. Y eso siempre me llamó la atención. Y yo decía, ¿por qué nos dice ese detalle? Porque ¿cuántos saben que cada palabra de la Biblia es inspirada por Dios? Y nos dice eso con propósito. La visión, la vista, era algo muy importante en la vida de Moisés. Su mamá lo vio y lo vio hermoso. La hija de Faraón lo vio. Pero sobre todo que Dios lo vio y lo llama a su propósito. Y aquí vemos que Moisés miró. No sé si se fijaron. Y si no, léenlo otra vez. ¿Cuántas veces aquí nada más en esta porción menciona la vista? Y aquí dice que él vio esa zarza y miró y vio que la zarza ardía en fuego. En versículo 3, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? ¿Cuántos saben que la visión es importante? La manera de ver la vida, la manera que tú ves tú mismo, la manera de ver tu propósito. Es importante que tengamos una visión clara de quién es Dios y cuál es su propósito para nosotros. Y podemos conocerle al Señor a través de la palabra. La palabra nos revela de su carácter y de su propósito para nosotros. Si Moisés se acerca y cuando dice, versículo 4 dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó de en medio de la zarza. ¿Y qué es lo que dice? Moisés, Moisés, lo llama por nombre. Hay que recordar en este momento, Moisés ya no es el príncipe en Egipto, ahora es un don nadie en el desierto, cuidando ovejas que ni siquiera son de él. Pero Dios lo ha visto y Dios conoce su nombre y lo llama por nombre. Quizá Moisés se sentía olvidado allí esos 40 años vagando por ese desierto, haciendo la rutina diaria. Pero Dios no se había olvidado de él. ¿Y qué es la respuesta de Moisés? Moisés responde y dice, heme aquí. Aquí estoy, Señor. Hermanos, nuestra respuesta al Señor cuando Él nos llama, cuando Él nos invita a acercarnos a Él, debe ser un fuerte sí, Señor. Sí, Señor. Amén, Señor. Aquí estoy, Señor. Hermanos, la respuesta correcta al llamado de Dios es un fuerte sí. Yo les contaba que cuando mi pastor me pedía hacer algo, mi abuela me enseñó, Mayra, la respuesta es sí, nosotros vamos a estar allí. Si yo no hubiera dicho sí, cuando Él me pidió venir a la oración, o cuando Él me pidió dirigir la clase de niños, o cuando Él me pidió predicar, si yo no hubiera dicho sí a esas oportunidades, yo no creo que yo estaría aquí en el día de hoy. Hermanos, aprovecha cada oportunidad y cada temporada de tu vida, diciendo al Señor sí cada día. Aquí estoy, Señor, yo me acerco a ti. La respuesta de Moisés era, heme aquí. No sé si han leído en Isaías 6 la historia de cuando Dios llama a Isaías. Y Dios se revela a Isaías. Isaías ve una visión del Señor y él ve la gloria del Señor llenando el templo. ¿Y qué es lo que Isaías hace? Isaías responde, heme aquí, envíame a mí. Hermanos, nuestra manera de contestar al Señor siempre debe ser sí. Y quizá hay algunos dirían, bueno, yo no sé qué es lo que el Señor me pide. Ya nos ha revelado muchas cosas en la palabra de Dios.
nos ha revelado que Él nos ha llamado a pertenecer a Él. Nos ha llamado a ser sus hijos. Nos ha llamado a tener una comunión íntima con Él. Nos ha llamado a vivir en santidad. Nos ha llamado a ser discípulos a todas las naciones, a ganar almas y a enseñarles cómo obedecer a Cristo. La Biblia nos revela muchas cosas que el Señor nos ha llamado a hacer. Y también el Espíritu Santo nos guía a tareas específicas todos los días. Pero a veces no tenemos la mirada en el lugar correcto. Hay que poner la mirada en Cristo y tener las prioridades correctas. La primera cosa que Dios hace aquí es que Él se revela a Moisés. Él llama a Moisés a sí mismo. El primer llamado de nuestras vidas no es ser maestro, ser hombre de negocios, ser músico, ser pastor, aunque esas cosas son importantes y es parte. El primer llamado de nuestras vidas es estar en relación con Dios. Eso es lo primero, y de ese llamado Él nos da tareas específicas. Pero primero lo primero, Él nos ha llamado a tener esa comunión con Él. 1 Corintios 1:9 dice: fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Romanos 1:6 nos dice: entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Otra versión nos dice de esta forma: fueron llamados a pertenecer a Jesucristo. Él te llamó a ser su hijo. Sobre todo, ese es tu primer llamado. Y quizá hay algunos aquí que hacen la pregunta: bueno, ¿cómo puedo ser su hijo? Aceptándolo como tu Señor y Salvador, como dice en Juan 1:12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden darle gracias a Dios que Él nos llama a una relación, nos llama a conocerle, a amarle? Enfócate en amarle a Él. Y de ese amor tú vas a amar a tu prójimo. Es imposible amar a Dios y no amar a tu prójimo. ¿Quieres crecer en amor por tu prójimo? Crezca en tu amor hacia Dios. Porque cuando tú ames más a Dios y entre más que crezcas en ese amor hacia Dios, más vas a amar a los demás. Dios es amor. Y si tú amas a los demás, tú vas a querer servir a los demás. Tú vas a querer compartir el evangelio con los que no conocen a Cristo. Si hay ese amor en nosotros, Dios nos llama a conocerle y a darle conocer. Dios se revela a Moisés como Dios santo. Dice en versículo 5, dice: quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Se revela a Él como Dios santo. Recuerden cuando Dios se reveló a Isaías. Isaías tiene esa visión de la gloria de Dios. Y allí había serafines, seres celestiales que gritaban el uno a otro: santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Dios es un Dios santo. Dice: quita tus sandalias. En esa cultura, cuando un siervo llegaba ante su Señor, quitaban los zapatos como una muestra de respeto. Es una manera que ellos mostraban respeto ante su superior. Y mientras ellos recibían instrucciones, no tenían los zapatos puestos, pero cuando recibían las instrucciones y ya se iban, entonces pusieron los zapatos en el momento en que se iban a cumplir las instrucciones. Así que Moisés entiende aquí que Dios está diciendo que Él es santo. Es como decir: Moisés, tú y yo no somos iguales. En versículo 6 Él dice: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob.
Moisés, aunque creció en el palacio con la hija de Faraón, recuerden que su mamá tuvo la oportunidad de criarlo. Así que Moisés había escuchado las historias de Abraham, de Jacob, Isaac. Pero ahora Dios le está llamando a una relación personal, a un encuentro personal. No podemos depender de las experiencias de otros. Quizá tú vienes de una familia cristiana, pero cada uno de nosotros tenemos que tener nuestra propia experiencia con Dios. Él se revela como Dios santo y soberano y un Dios personal. En versículo 7, Dios dice que Él ha visto la aflicción de su pueblo. Él ha escuchado y por esa razón Él ha llamado a Moisés. Hermanos, cuando respondemos al llamado de Dios de conocerlo, entonces Él nos da tareas específicas. Hay gente en tu trabajo, quizá en tu familia, hay gente aquí en la iglesia que necesitan de los dones que Dios ha puesto en ti. Activa esos dones. Que Dios te use para su gloria. Es una manera de mostrar amor hacia Dios y hacia los demás. Mira el versículo 10, lo que dice. Dice Dios a Moisés, ven por tanta hora y te enviaré. Dios llama a Moisés hacia él. Ven a mí y te enviaré. Es lo mismo que Él hizo con los discípulos en el Nuevo Testamento. Jesús, cuando llama a los discípulos, Él dice, ven, síguenme. Y después Él los envió. Hermanos, como iglesia, nosotros tenemos una misión que cumplir. Y la Biblia nos da esa misión en Mateo 28, versículo 19. La gran comisión. ¿Qué es la gran comisión? Las palabras de Jesús antes de ascender, de regresar al cielo. Él dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, eso es nuestra misión como iglesia. Jesús nos llama, así como llamó a Moisés, a los discípulos, a tener una relación con Él. Y después Él nos envía a ser de bendición para los demás. Las experiencias de tu vida no son en vano. No son en vano. Los dones que Él te ha dado tienen un propósito. Es para que los uses. Activa esos dones. Algunos tienen dones allí dormidos. Hay que activar eso. Que Dios despierta ese deseo. Dios te prepara. Ese tiempo en el desierto no es en vano. Yo recuerdo hace años nos visitó nuestro superintendente, Rick Dubos. Y yo recuerdo que él me dijo, Mayra, toda tu vida Dios te ha estado preparando para esto. Y hay muchas veces en que yo he dicho al Señor, Señor, no hubiera sido mejor llamar a alguien más. Alguien que habla español mejor que yo. Yo aprendí español como un adulto y bueno, ustedes saben, los niños aprenden otro idioma bien fácil, pero cuando uno aprende como un adulto o como, bueno, yo estaba en la preparatoria, es bien difícil, mucho trabajo. Y el Señor siempre me ha dicho, Mayra, yo soy soberano. Es el Señor quien llama. Te ha llamado a ti. Te ha llamado a tener una relación con Él y a servirle a Él. ¿Cuál va a ser tu respuesta? ¿Cómo le vas a contestar? La respuesta que Él desea escuchar es un fuerte sí. Heme aquí. Aquí estoy, Señor. No solamente es para el futuro, pero es para cada día que nos despertamos así. Señor, aquí estoy. En este día, las tareas
que tú tienes para mí en este día, las asignaciones en este día, o voy a hacer hoy. Muchas veces pensamos en el llamado como nada más algo futuro, pero es para hoy. Hoy te llamó a tener una relación con Él. Hoy te llamó a ser de bendición para otros, los que están alrededor de ti. ¿Cuántos dirían conmigo un fuerte sí al Señor? Sí. Pónganse de pie. Quizá hay algunos aquí que sienten que no tienen nada que aportar. Pero el Señor sabe lo que está haciendo. Cuando Él quiere hacer algo, Él llama a alguien para cooperar con Él. ¿Cuál sería tu respuesta? El primer llamado que el Señor nos ha hecho es a pertenecer a Él, a estar en relación con Él. Cierren sus ojos. Si habrá alguien aquí y si tú no has aceptado al Señor Jesucristo como tu único Señor y Salvador, Él está haciendo la invitación en el día de hoy. Él quiere que camines con Él en una relación, en una comunión íntima con Él. Si habrá alguien que tú dices, yo no conozco a Cristo, no le estoy sirviendo, pero yo quiero ser hijo de Dios. Levanta la mano si habrá alguien con todos los ojos cerrados. Si habrá alguien que diría, yo quiero aceptar a Cristo como mi Señor y Salvador, que nunca lo han hecho, pero quieren recibirlo. Habrá alguien que tomaría esa decisión en el día de hoy. Bueno, si no, este segundo llamado, van a ser 3. Ese fue el primero. Ahora vamos para el segundo. El segundo llamado es este. Todos hemos sido llamados a conocerle a Dios y darle de conocer. Pero hay algunos que Dios les ha llamado a ministrar como vocación, a ministerio como vocación. En otras palabras, a ser misionero o a ser pastor o de una manera de tiempo completo, servirle en esa manera. Y yo quiero dar ese espacio y no les voy a avergonzar, no les voy a llamar a frente, pero quiero saber si habrá alguien, sea lo que sea la edad, que tú dirías, yo siento que el Señor está tocando mi corazón y me está llamando a un ministerio como vocación. ¿Habrá alguien? Levanta la mano si lo hay. El tercer llamado es para todos. El Señor nos invita a conocerle más y a darle a conocer, a ser usado por Él. Nos da tareas específicas. Si tú estás aquí y tu respuesta al Señor es sí, quiero orar por ti. Y yo quisiera que juntos como iglesia nosotros podemos encontrarnos aquí en este altar y que nosotros unidos podemos levantar un fuerte sí, Señor. Sí, Señor, yo te seguiré. Yo te seguiré. El altar está abierto. Si esa es tu decisión, si tú dirías sí, Señor, eso debe ser la decisión de todos. Yo pido que vengan aquí. Vamos a encontrarnos aquí en el altar. Vamos a orar juntos. Y juntos, como iglesia, no tengan pena. No tengan pena. Hay que ser valientes en responder al llamado. Hay que ser valientes. ¿Cuántos dirían conmigo un fuerte sí al Señor? Oh, Señor. Si esa es su respuesta, yo les invito a venir. Y tú dirías, sí, Señor. Yo reconozco que me creaste con un propósito. No hay persona aquí que no fue creado con un propósito. Dios no deja a nadie afuera. Él no excluye a nadie. Quizás tú piensas que eso es solamente para
personas así como superhéroes espirituales. Este llamado es para todos. Él quiere que lo conozcas, que te acerques a Él. Y Él quiere usarte. Gracias, Dios. ¿Cuántos le dan gracias por ese llamado, esa invitación del Rey? Hermano mío, tú eres muy especial. Que el Rey de Reyes te eligió con un propósito. Que puso sus ojos en ti. Agradézale, dale gracias. Gracias, Señor. Gracias por esa invitación. Gracias que tú me viste aún en mi desierto. Y tú me apartaste para un propósito. Tú me viste. Gracias, Señor, aún en el vientre de mi madre. Quizá algunos piensen que por sus errores ya han fracasado y Dios no puede hacer nada contigo. Les voy a contar. Moisés asesinó a un hombre. Él hizo un gran error, un gran pecado, pero Dios le levantó y lo sacó de allí y lo usó. Dios te puede usar. Dios te puede usar. Él es más grande y su gracia, su misericordia es más grande de lo que tú puedes imaginar. No excluye a nadie en esta mañana. La invitación es para todos. Ay, hermano mío, te animo. Dígale sí al Señor todos los días. Dígale sí al Señor. Si yo respondo, yo te quiero conocer. Yo me acerco a ti. Ayúdame a amarte más. Ayúdame a amar a mi prójimo. Úsame, Señor, que yo sea de bendición para otros. Lo que tú has puesto en mí, úsalo para tu gloria. Díselo al Señor, conversa con Él. No solamente escuches mi oración, no dependa de mi oración. Levanta tu propia oración, tu propio clamor. Un fuerte sí al Señor, un fuerte sí. Le decimos sí, sí, Señor. Aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, Señor. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto